Noveno Duan. Él tiene 31 años de práctica activa y 31 años de docencia profesional. También hay que destacar su especialización en lances, llaves y acrobacias, roturas de potencia y habilidad. Perdón, rotura de potencia me duele. Pero bueno, ahora nos va a contar, parece que fue campeón mundial. 19 años de experiencia en la enseñanza a personas con capacidades diferentes, experiencia como preparador físico y asesoría técnica en competencias nacionales e internacionales. Es poseedor de 9 títulos en el ámbito local de combate, 7 títulos nacionales y 25 consagraciones internacionales. Y al final dice, y es poseedor de un título mundial. Acá. Ahí está. Chao. Perfecto. Y esto tiene referencia con la clase y charla abierta que estamos comentando que va a ocurrir este sábado 22 de junio a las 19 horas con entrada libre y gratuita, y la organiza y la convoca Escuela Argentina de Reiki, Reiki Do Argentina, junto a la Escuela de Artes Marciales Tradicionales Chinas Fan Shi Chuan. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Muy bien, realmente, por cierto. Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, este breve espacio como para dialogar, intercambiar y dar a conocer un arte marcial de origen chino como es el Kung Fu, el Tai Chi y el Qigong. Te hago una pregunta así para empezar. No. De los tres, ¿no? De estos chinos, ¿cuál es el más antiguo? ¿Son simultáneos? No, son de carácter simultáneo. Tai Chi, Qigong y Kung Fu. Así es. Son simultáneos. Bueno, el Kung Fu, para que la gente lo pueda comprender de mejor manera, digamos, como una generalización, es la parte externa de los movimientos, donde se utilizan comúnmente armas, acrobacias y otras tareas afines, mientras que el Tai Chi refleja más la cuestión interna de los movimientos. A simple vista parecen movimientos muy suaves, muy lentos, pero que en realidad tiene un trabajo de respiración, de elongación y de una mancomunión en lo que es lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual de gran importancia. Claro. Y el Qigong, digamos, es el dominio del manejo de la energía interna. ¿Y eso que el Qigong sería como una práctica que son masajes o también...? Existen distintas clasificaciones, entre ellas está la parte de lo que es el masaje. Hay Qigongs que son exclusivamente para el entrenamiento, digamos, deportivo, de la práctica ordinaria, algunos actúan como un complemento de la medicina, y así tenemos muchas clasificaciones. Estas son 3 artes marciales, lo cual implicaría que fueron creadas para la guerra, o no tienen nada que ver, o tienen distintas derivaciones. No, en primer término, siempre digo que las artes marciales, cualquiera que sean, es ejercer el principio de la no violencia. Fueron creadas para un dominio de la mente, el cuerpo, y esta energía el espíritu, que mencionabas, claro, exactamente, que ellos le denominan chi, pero no fueron creadas para la guerra, sino como un dominio, ya te digo, del ser interior, pero que lamentablemente después, por las cuestiones políticas que imperaban en aquel entonces, comenzaron a entrenar de otro modo, de otro tipo, y se fue desvirtuando un poquito la esencia primaria de lo que son las artes marciales. Hace muchos siglos que se fue desvirtuando. O sea, ¿de cuándo hay referencia de los primeros conocimientos de las primeras prácticas? Primeros conocimientos, bueno, si hacemos un paso atrás en el tiempo, todo comienza en la India y en Egipto, con un movimiento muy, muy profundo en lo que tiene que ver el yoga, la meditación, está todo unido, mirá. Claro, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando los monjes hindúes o egipcios fueron hacia la China, empezaron a dejar ciertas y determinadas técnicas que los chinos fueron intensificando cada vez más, hasta que logra una sistematización profunda de lo que es el arte, y ahí comienza a todo este movimiento que hoy en día vemos en las películas. O sea que el origen está en Egipto y la India. Bien misterioso el origen como de todas las cosas, ¿no? De Babilonia también. Claro. Es decir, no es que apareció un día porque sí nomás en la República Popular de China. No, y me decías que mirá qué interesante ese dato que me decías, que surgieron más o menos en la misma época, en toda China, que era vastísima, 365 formas distintas de... Así es, digamos, eso es un
digamos, un dato que va más allá, ¿no? Claro, que posee sí, sí. un significado esotérico muy particular, porque precisamente hay muchísimos datos históricos que así lo testifican. Cuando se empieza a conocer todo esto, en todo el dominio político de lo que era el Imperio Chino, casualmente fueron 365 estilos. Y lo curioso es que como a la misma vez, siendo un territorio tan amplio y tan vasto, aparecieron 365 estilos bien definidos, con distintas características y con un grado de sabiduría plena y total. Y eso ya hablamos todavía siglos y siglos antes de Cristo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que conocemos la sistematización, pero la práctica, digamos, el anclaje antes, realmente y digamos, lo trajeron de Egipto hacia China y no volvió esta práctica de China a Egipto, no la adoptaron en India. No volvió, o habrá vuelto, digamos, quizás de manera muy escueta, porque China se empieza a cerrar cuando se empieza a constituir como un imperio, y empiezan a dominar las dinastías, como lo hacían también en el propio Egipto, pero ya se cerraron muchísimo. Y en la propia India. India. Se hicieron espacios propios, como que tendieron, a lo mejor mantenían algo en común, pero fueron hacia otros lugares. El Kung Fu, por ejemplo, que es tan cuerpo a cuerpo, se inició así, las mujeres también lo practicaban, lo practican hoy, siempre las mujeres siempre tuvieron un papel protagónico dentro del Kung Fu, del Tai Chi, en definitiva de las artes marciales. Un papel protagónico, y hay mujeres muy destacadas y que incluso ocuparon puestos políticos de gran importancia. Bien. ¿Hay preceptos morales o filosóficos que sustentan estas prácticas? Sí, existen muchísimos. Cada estilo ¿varían esos preceptos morales y filosóficos en el Qigong, en el Tai Chi, en el Kung Fu? Sí, porque aquí se mezclan algunas cuestiones de índole o de carácter religiosos, porque ellos tienen una fuerte influencia de lo que es la filosofía de índole budista, taoísta o de Confucio, y se sitúan en distintos planos. De todas maneras, el principio de la no violencia, el ejercicio del arte de la paz, predomina en cualquiera de las ideologías mencionadas. Claro, nos cuesta un poco, ¿no?, esta asociación o esta paradoja de artes marciales con la paz y la no violencia. Claro, pero bien dijo él, ¿no? Tiene que ver con cómo se viene desvirtuando todo desde el mundo de hace milenios, vamos a decir. Claro, porque en realidad cuando esto comienza a surgir, comenzó para un bienestar físico, mental y espiritual, pero lamentablemente a veces el hombre equivoca su camino y lo utiliza para fines no santos. Claro, nosotros conocemos al movimiento de Falun Dafa, que tiene difusión aquí en nuestra ciudad y que ellos justamente practican Qigong todos los domingos en el parque, 2 días en la semana, y que justamente es el movimiento de verdad, benevolencia y tolerancia, ¿no?, que tiene que ver con eso, es de origen chino y su maestro está en China. Sí, así es. Y que practican, tienen estas prácticas también ellos. A los que estamos hoy en el medio de la ciudad y que vamos y venimos, eso iba a decir, cualquiera podemos practicar. En el corte que ves que llega la gente nerviosísima, digamos, ¿qué te ofrece el Qigong o el Kung Fu? Bueno, lo que te ofrece es una estabilidad de índole emocional a través del ejercicio físico y cultivar día a día el espíritu, porque siempre digo, tanto el Tai Chi como el Kung Fu es el golpe que no daña, el lance que no desdobla, la defensa que no parte, es el arma que ni siquiera intimida, pero que en la batalla siempre se emula victoriosa. No es fácil entenderlo a prima fase, porque hoy en día lo vemos a diario en los medios de televisión, esos combates que hacen realmente sangrientos, destructivos, que se alejan mucho de una esencia real. Cualquier arte marcial bien practicada es hermosa, es altruista, pero la violencia no debe mediar jamás en ninguna de ellas. Claro, es como si la violencia siempre estuviera a la mano con la impotencia y con la ignorancia, ¿no? Es así. Y cuando uno se encuentra con uno mismo, con la sabiduría y con la potencia, uno no tiene que demostrar nada. Es completamente distinto la mirada, ¿no? Quizás la sociedad nos vende todo el tiempo de que alguien nos puede atacar y estamos siempre en ese lugar de ataque-defensa. Exactamente. Fíjate que, por ejemplo, Buda
sostenía que la ignorancia es el peor de los pecados y nos lleva directamente a la violencia. Acá está, claro. Hay una anécdota muy bellísima, muy hermosa, que la voy a simplificar en muy breves segundos, en el cual en aquella época había un guerrero que era muy diestro con el sable y había trabajado para el emperador, había estado en muchísimos combates, muchas guerras, y hubo un tiempo de pacificación en la China. Entonces este guerrero entra en un estado depresivo muy marcado porque ya no sabía qué hacer, ni qué decir, absolutamente nada. Entonces le recomienda ir a visitar al maestro Buda, que era un experto en artes marciales también, y lo va a ver y le dice precisamente, sitúate frente al espejo. Entonces él se pone a mirar unos segundos y comienza a llorar desconsoladamente, y después de unos segundos Buda le dice: más importante que la conquista de 1000 hombres en 1000 batallas es la conquista de uno mismo. Entonces el guerrero parte el sable y lo envaina al revés y sirvió a la comunidad hasta finalizar su existencia.